Mi nombre es Giuseppina Ferrara. Fui administrativa de registros médicos en el Hospital San Gerardo de Monza durante 26 años. En ese tiempo procesé 42.300 expedientes clínicos. Los archivé, los escaneé, los transferí a los sistemas digitales cuando llegó la informatización y me aseguré de que cada página de cada historial estuviera exactamente donde tenía que estar. Era mi trabajo. Lo hacía bien. Era el tipo de persona que no pierde nada y no olvida nada, y eso con el tiempo se convierte en una carga. Porque yo encontré las 3 páginas. Las encontré el 14 de marzo de 2007, 5 meses después de la muerte de Carlo Acutis, dentro de un sobre sin identificación archivado por error en el expediente de otro paciente. 3 páginas manuscritas que no deberían existir en ningún historial clínico, que no seguían ningún formato médico, que estaban escritas con la letra irregular de un adolescente y contenían información que ningún paciente de 15 años podía tener sobre el personal del hospital donde estaba muriendo. Las leí, las guardé, no las entregué. Durante 9 años no le dije a nadie lo que ponía en esas páginas, no porque tuviera miedo de las consecuencias profesionales, aunque las hubiera tenido, sino porque una de las 3 páginas tenía mi nombre y una fecha, y algo que ocurrió exactamente en esa fecha que nadie en ese hospital sabía que me había pasado. 9 años guardé ese sobre. Esta noche cuento lo que había dentro. Llegué al San Gerardo en 1989 con 22 años, un título de formación profesional en gestión administrativa y la convicción de que el orden es la forma más subestimada de cuidar a las personas. Un expediente mal archivado es un diagnóstico que llega tarde. Una página fuera de sitio es un médico que toma decisiones sin información completa. Yo era el eslabón invisible entre el caos de la medicina y la posibilidad de que funcionara. No era creyente de ninguna manera particular. Era una mujer práctica, con un sistema de archivo que nunca fallaba, hasta que falló una vez. El historial de Carlo Acutis llegó a mi sección el 17 de octubre de 2006, 5 días después de su muerte. Protocolo estándar de cierre de expediente para pacientes fallecidos. Verificación de integridad documental. Escaneado. Archivo físico en el almacén B del subsuelo. El expediente tenía 104 páginas. Las conté 2 veces, como siempre. 104. Todo en orden. Lo archivé en el almacén B. Sección Hematología, año 2006, posición 237. 5 meses después, el 14 de marzo de 2007, estaba procesando los expedientes de otro paciente de hematología del mismo periodo y encontré un sobre Manila sin identificación intercalado entre 2 carpetas que no le correspondían, sin nombre, sin número de expediente, sin fecha de entrada en el sistema. Eso no debería existir. En 26 años de trabajo en ese archivo, nunca había encontrado un documento sin identificación. El sistema de control de entrada era doble, sello de recepción y registro manual. Un sobre sin ninguna de las 2 marcas era materialmente imposible dentro del protocolo del San Gerardo. Lo abrí. Dentro había 3 páginas de papel blanco normal, no papel médico, escritas a mano por ambas caras en los folios primero y segundo, y solo por una cara en el tercero. La letra era grande, inclinada hacia la derecha, con presión irregular. La tinta era negra. No había fecha en el encabezado ni firma al pie. La primera página decía, textualmente en su primera línea, para quien encuentre esto en el archivo, no es un error. Estaba esperando ser encontrado por usted. Seguí leyendo. La primera página describía, con detalle clínico preciso, el estado del archivo de hematología del San Gerardo a la fecha de escritura. Mencionaba que en la posición 216 del almacén B había un expediente con una discrepancia de foliación. El expediente físico tenía una página más que el registro digital, porque durante el escaneado de octubre se había saltado la página 43 por un error de alimentación del escáner. Ese error específico,
en ese expediente específico, en esa posición específica del almacén, había sido detectado por mí 3 semanas antes y estaba en mi lista de correcciones pendientes. No estaba en ningún documento oficial, solo en mi cuaderno personal de trabajo. Fui al almacén B, posición 216. Saqué el expediente, conté las páginas físicas y las comparé con el registro digital. El expediente físico tenía una página más. La página 43 existía en papel, pero no en el sistema digital. Exactamente como decía la primera página del sobre sin identificación. Volví a mi mesa. Seguí leyendo. La segunda página estaba dividida en 3 secciones con los nombres de 3 personas. El primero era el doctor Luca Ferranini, cardiólogo del San Gerardo, que según la página iba a recibir un diagnóstico de arritmia ventricular en octubre de 2008, que en un primer análisis sería clasificado erróneamente como benigna. La página decía que si no se solicitaba un holter de 24 horas adicional antes del 30 de noviembre de 2008, el diagnóstico correcto llegaría tarde. La segunda sección mencionaba a una enfermera llamada Rosa Cartavia de la unidad de neonatología y describía una circunstancia personal que no voy a repetir aquí porque es su historia y no la mía, pero que era verificable y específica y que en marzo de 2007 yo no tenía forma de conocer. La tercera sección tenía mi nombre, Giuseppina Ferrara, Archivo Central, San Gerardo. Decía, usted va a encontrar este sobre hoy, 14 de marzo de 2007. 3 semanas después, el 4 de abril, va a recibir una llamada de su hermano desde Nápoles. Va a ser una llamada difícil. Guarde este sobre hasta ese día. Después de esa llamada, abra la tercera página, no antes. Doblé el sobre, lo metí en el bolso. Me fui al baño y estuve 10 minutos apoyada en el lavabo mirándome al espejo. Mi hermano Salvatore vivía en Nápoles desde 2002. Teníamos una relación complicada, del tipo que se complica cuando la familia se dispersa y los años pasan sin que nadie tome la iniciativa de reparar nada. Hablábamos en Navidad y en cumpleaños. No era una relación rota, pero tampoco era una relación viva. No tenía motivo para esperar una llamada difícil de Salvatore el 4 de abril. Volví a mi mesa, terminé el turno, hice mi trabajo. El 4 de abril de 2007, a las 7:16 de la tarde, Salvatore me llamó al móvil. Le habían diagnosticado una masa en el pulmón derecho, benigna, según la primera biopsia, pero necesitaba cirugía. Estaba asustado y no sabía cómo decirlo, porque Salvatore llevaba 44 años sin saber cómo decir que tenía miedo. Hablamos durante 1 hora y 20 minutos. Fue la conversación más larga que habíamos tenido en 10 años. Cuando colgué, abrí la tercera página del sobre. Decía, sé que acaba de hablar con su hermano. La masa es benigna. La cirugía saldrá bien. El cirujano que le asignarán se llama Matteo Conti y opera en el Cardarelli los martes. Pida que sea él, no el que le asignen por defecto. Salvatore va a necesitar que usted lo llame cada martes durante los 3 meses siguientes, porque los martes son el día en que más miedo tiene, aunque no se lo diga. Usted ya sabe que tiene razón para hacer eso, aunque no sepa por qué lo sabe. Cuide el sobre. Va a necesitarlo en 2016 para algo que todavía no ha ocurrido. Carlo. Llamé al Cardarelli el día siguiente. Pregunté por el doctor Matteo Conti. Existía. Era cirujano torácico. Operaba los martes. Pedí con toda la insistencia que tuve que fuera él quien operara a Salvatore. Me dijeron que no era el protocolo habitual para pacientes de cirugía programada. Insistí 3 semanas. Al final lo autorizaron. Matteo Conti operó a Salvatore el 8 de mayo de 2007. La cirugía duró 3 horas y 40 minutos y no tuvo complicaciones. La masa era benigna como había dicho la biopsia. Salvatore estuvo en recuperación 6 semanas. Lo llamé cada martes durante 12 semanas. Los martes era cuando más hablábamos. Él nunca me dijo que los martes fueran el día difícil, pero cuando yo llamaba los martes, él cogía el teléfono al primer tono. En 2008, el doctor Ferranini recibió un diagnóstico de arritmia ventricular. Lo supe porque éramos del mismo hospital y en los hospitales pequeños las noticias médicas del personal circulan.
El diagnóstico inicial era benigno. Yo tenía el sobre en el cajón de mi casa. Estuve 3 días debatiendo qué hacer. Al cuarto día fui al despacho del doctor Ferranini con una excusa administrativa, una discrepancia menor en un formulario de autorización que era real, pero que yo podía haber resuelto por correo interno. Le entregué el formulario. Luego le dije, con la mayor naturalidad que pude, que había leído en algún lugar que en los casos de arritmia ventricular a veces valía la pena solicitar un holter de 24 horas adicional antes de cerrar el diagnóstico. Me miró con la expresión que los médicos ponen cuando el personal administrativo comenta sobre cardiología. Cordial y ligeramente condescendiente. Le dije, es solo algo que leí. Probablemente no sea relevante en su caso. Salí de su despacho. 3 semanas después, en el pasillo de la cafetería, Ferranini se detuvo a mi lado y me dijo en voz baja que había pedido el holter adicional, que el resultado había mostrado una taquicardia ventricular no sostenida que el análisis inicial había clasificado mal, que con ese resultado habían ajustado el tratamiento, que probablemente le había salvado la vida. No me preguntó cómo lo sabía. Yo no le expliqué nada. Guardé el sobre en el cajón de casa y esperé 2016. Lo que ocurrió en 2016 fue la informatización completa del archivo del San Gerardo. Llevaba años en proceso. En enero de 2016 me asignaron como responsable de la verificación final de integridad de todos los expedientes físicos antes del cierre definitivo del almacén B. 42.300 expedientes, yo sola, con 2 auxiliares temporales, en 6 meses. En febrero de 2016, revisando la sección hematología año 2006, llegué a la posición 237. El expediente de Carlo Acutis. Lo abrí para la verificación de rutina. Conté las páginas, 104, como siempre. Cotejé con el registro digital, 104 páginas digitales también, todo correcto. Luego lo escaneé página por página con el escáner de verificación de alta resolución que habíamos instalado para el proceso de cierre. Y en la página 87, en el margen inferior derecho, en un espacio que en el documento físico parecía en blanco, pero que el escáner de alta resolución a 1200 ppb capturaba con claridad, había texto. Texto escrito con tinta de color claro, casi transparente, invisible a simple vista pero legible en la digitalización de alta resolución. 4 líneas. Giuseppina, el sobre que guardas es para esto. Lee la segunda página otra vez, la sección con tu nombre. La fecha que falta es el 16 de febrero de 2016. Hoy. El expediente que tienes en las manos es el último que necesitas verificar hoy. Después de esto puedes soltar el peso. Ya hiciste lo que había que hacer. Carlo. Tenía el sobre en el bolso. Lo llevaba desde 2007 porque desde que leí va a necesitarlo en 2016, no había pasado un solo día sin llevarlo encima. 9 años con un sobre en el bolso. Saqué la segunda página, la sección con mi nombre. La leí de nuevo y entonces entendí qué peso era el que tenía que soltar. No era el sobre, era otra cosa. Era una decisión que llevaba 9 años aplazando sobre mi propia vida, que no tiene lugar aquí porque es mía y no es el centro de esta historia, pero era real. Y Carlo la describía en 2 frases en esa segunda página, sin haberme conocido, sin haber estado en ese archivo, con una precisión que me hizo cerrar los ojos y quedarme quieta en la silla durante un tiempo que no supe calcular. Ese mismo mes presenté mi testimonio al equipo de instrucción canónica. Llevé el sobre, llevé las copias de las páginas. Llevé el expediente con el texto en tinta invisible, que la doctora Colombo fotografió con el equipo de alta resolución del equipo canónico y que confirmó ser legible en digitalización, aunque invisible a simple vista. Llevé también el registro del doctor Ferranini, que accedió a que su caso fuera incluido como parte del testimonio bajo confidencialidad médica, y una declaración escrita de Salvatore, mi hermano, confirmando la llamada del 4 de abril de 2007 y la cirugía del doctor Conti. La doctora Colombo me dijo que los testimonios de este tipo, que no implican curación médica verificable,
No forman parte del proceso formal de milagros canónicos, pero sí del expediente de virtudes heroicas, que es la parte del proceso que establece el carácter del candidato. Que lo que yo estaba describiendo era consistente con un patrón documentado en varios santos, el conocimiento infuso de circunstancias específicas de personas concretas sin posibilidad de transmisión natural de información. Me dijo el término técnico, ciencia infusa, conocimiento sin aprendizaje, sin fuente explicable. Yo le dije que era administrativa de archivo y que lo que ella llamaba ciencia infusa, yo lo llamaba información que no debería estar en ese papel y que sin embargo estaba verificable, con fechas, con nombres, con detalles que se cumplieron. Ella asintió. Dijo, es la misma cosa. La beatificación fue en octubre de 2020. La canonización el 7 de septiembre de 2025. En Roma, ante el Papa León XIV, ante 200.000 personas en la Plaza de San Pedro. Yo estaba en Monza ese día, en el almacén B del San Gerardo, que ya no es almacén de nada porque la informatización se completó en 2018 y el espacio se reconvirtió en sala de reuniones. Me dejaron entrar porque llevo el carnet de ex empleada y el responsable de turno me conoce desde hace años. Me senté en el centro de la sala, en una silla plegable que traje yo, y escuché la canonización por el móvil con los auriculares puestos. Rodeada por las paredes donde estuvieron durante décadas 42.300 expedientes. Pensé en la posición 237. Pensé en el sobre Manila sin identificación. Pensé en la página 87 y en las 4 líneas en tinta invisible que el escáner de 1200 ppp capturó una tarde de febrero de 2016. Pensé en Salvatore, que sigue vivo y que me llama ahora sin esperar a los martes. Pensé en el doctor Ferranini, que se jubiló en 2022 con 71 años y buena salud cardíaca. Hay cosas que un sistema de archivo no puede clasificar. Yo lo intenté durante 9 años. Intenté encontrar la categoría correcta, el código de registro adecuado, el protocolo que dijera qué hacer con 3 páginas manuscritas que sabían cosas que no podían saber. No existe ese protocolo. Lo que existe es lo que ocurrió. Los números, las fechas, los nombres, el doctor Conti operando los martes, la taquicardia que el Holter adicional encontró, la llamada de Salvatore el 4 de abril, la tinta invisible en la página 87, 42.300 expedientes procesados en 26 años, solo uno con páginas que no deberían existir, solo uno que sabía mi nombre. Si este testimonio te ha movido de alguna manera, te pido que te suscribas a este canal y que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.